Los asesinatos con hacha de Villisca, 8 vidas perdidas en una noche. Punto clave, el 10 de junio de 1912, 8 personas fueron brutalmente asesinadas en la casa de la familia Moore en Villisca, Iowa. Padres Josiah B. Moore, de 43 años, y Sarah Montgomery Moore, de 39. Sus 4 hijos, Herman, de 11 años, Mary Catherine, de 10, Arthur Boyd, de 7, y Paul Vernon, de 5, más 2 invitados que pasaron la noche. Las hermanas Ina Mae Stillinger, de 8 años, y Lena Gertrude Stillinger, de 12. Este asesinato en masa, cometido con los propios actos de la familia mientras todas las víctimas dormían, sigue sin resolverse por completo después de 112 años, y se erige como el crimen más notorio de Iowa. Villisca era una próspera ciudad con una comunidad muy unida de alrededor de 2.500 residentes en el suroeste de Iowa. Aunque solo había 2.500 residentes en Villisca, era un centro para negocios en desarrollo y un imán para magnates locales ansiosos por capitalizar el crecimiento de la zona. Además de los muchos negocios, Villisca también contaba con una armería de la Guardia Nacional financiada íntegramente por los residentes locales, la primera de su tipo en suelo estadounidense. Josiah Moore fue uno de los empresarios más prominentes del pueblo, quien había conseguido una franquicia de la floreciente compañía John Deere. Anteriormente, había trabajado 9 años para Frank Jones, dueño de una ferretería y tienda de suministros agrícolas, y político estatal. Moore se instaló justo enfrente de su antiguo jefe. La familia Moore estaba profundamente entrelazada en el tejido de la comunidad. Los Moore, una familia adinerada, eran muy conocidos y queridos en su comunidad. Josiah se casó con Sarah Montgomery el 6 de diciembre de 1899 en la casa de sus padres. Al igual que la familia Moore ampliada, se habían mudado a Villisca desde Illinois. La pareja asistía regularmente a la iglesia, y Sarah era codirectora de los programas de la iglesia. Las hermanas Stillinger provenían de una acaudalada familia de granjeros que vivía a 7 millas de la ciudad. 2 amigos de Catherine formaban parte del programa especial. Ina Mae Stillinger, de 8 años, y su hermana Lena Gertrude, de 12. Las hermanas eran miembros de una familia adinerada que vivía en una granja grande a unas 7 millas de la ciudad. El domingo 9 de junio, la familia y las hermanas Stillinger asistieron a un programa infantil vespertino especial en la recién construida iglesia presbiteriana, a solo 5 minutos a pie de la casa Moore. El servicio del Día del Niño fue un programa de escuela dominical de fin de año. Sarah Moore era codirectora, y sus hijos hicieron sus pequeños discursos y recitaciones junto con los demás miembros de la escuela dominical. Alrededor de las 6 de la tarde, Josiah llamó a la casa de la familia Stillinger y le preguntó a su hermana mayor Blanche si las chicas podían quedarse a pasar la noche. Se concedió permiso para lo que sería una trágica pijamada. Después de que el programa terminara a las 9:30 de la noche, los Moore y las hermanas Stillinger caminaron a la casa de los Moore, llegando entre las 9:45 y las 10 de la noche. El servicio terminó con una convivencia social que duró hasta al menos las 9:30 de la noche. Cuando los feligreses se fueron en esa noche nublada, húmeda y fresca, nadie sospechó que ni los Moore ni sus invitadas pasarían la noche con vida. Los Moore habían añadido una cama individual en el cuarto de costura de abajo para que Catherine, su única hija, pudiera dormir con las chicas Stillinger. Las chicas Stillinger dormían allí, apretujadas en una sola cama individual. Catherine se unió a sus hermanos en un dormitorio de arriba, al lado del de sus padres. La familia se acomodó para lo que pensaron sería una noche de sueño tranquila. 2 cigarrillos gastados en el ático sugerían que el asesino o asesinos esperaron pacientemente en el ático hasta que la familia Moore y los invitados Stillinger se durmieran. Los médicos concluyeron que los asesinatos tuvieron lugar entre la medianoche y las 5 de la mañana. La mayoría de los expertos redujeron el marco de tiempo a entre la medianoche y las 2 de la madrugada del 10 de junio de 1912. En algún momento después de medianoche, alguien que empuñaba un axe atacó primero a Jodebe. Sarah fue la siguiente, y como el resto de las víctimas, fue golpeada solo con el lado romo del hacha. El asesino o asesinos comenzaron en el dormitorio principal, donde Josiah y Sarah Moore dormían. Josiah recibió más hachazos que cualquier otra víctima. Tenía la cara tan cortada que le faltaban los ojos. El techo sobre su cuerpo tenía una marca de corte, de cuando el asesino levantó el hacha, dejando a los padres muertos. El asesino entró en la habitación contigua y mató a otros 4 niños. Luego se dirigió al dormitorio de la sala donde mató a las hermanas Stillinger. Los investigadores creyeron que Lena Stillinger pudo haberse despertado antes de ser asesinada. Su cuerpo yacía transversalmente en la cama y tenía una herida defensiva en el brazo. Las otras 7 víctimas parecían estar dormidas cuando los golpes cayeron.
Luego, en un escalofriante bis, el asesino volvió arriba y atacó salvajemente los cuerpos, ya sin vida, de la familia Moore, golpeando a Josiah unas 30 veces y dejando los rostros de las otras víctimas irreconocibles con más golpes. Daba unos golpes tan feroces que dejaba marcas en las paredes y el techo. Después de los asesinatos, el asesino realizó rituales extraños. Luego, el asesino caminó por la casa cubriendo ritualmente todos los espejos, una práctica común durante los velorios y funerales de la época, y cubrió a las víctimas con trozos de tela o ropa. Cerró todas las persianas y en las 2 ventanas que no tenían, colgó piezas de la ropa familiar. Regresó a la habitación de las niñas en la planta baja, donde dejó el Oxford, que se cree que fue tomado del propio cobertizo de carbón de los Moore, y lo apoyó contra la pared. Se lavó las manos en un cubo de agua, se preparó un plato de frijoles y comió un poco de pan antes de irse, cerrando la puerta con llave detrás de él alrededor de las 5 de la mañana. A las 7 de la mañana del día siguiente, 10 de junio, Mary Peckham, la vecina de los Moore, se preocupó al notar que la familia no había salido a hacer sus tareas matutinas. Para entonces, los vecinos de Mary también estarían ajetreados. Sin embargo, su casa estaba en silencio, salvo por el impaciente mugido de sus vacas. Peckham llamó a la puerta de los Moore. Cuando nadie respondió, intentó abrir la puerta y descubrió que estaba cerrada con llave. Peckham soltó las gallinas de los Moore y llamó a Ross Moore. El hermano de Josiah, Ross Moore, llegó y usó su copia de la llave de la casa para entrar. Al entrar, descubrió la horrible escena. Los 8 ocupantes habían sido brutalmente asesinados con un hacha. Moore le dijo inmediatamente a Peckham que llamara a Henry Hank Horton, el principal agente del orden de Villisca, quien llegó poco después. La búsqueda de Horton en la casa reveló que toda la familia Moore y las 2 chicas Stillinger habían sido golpeadas hasta la muerte. La escena del crimen se vio comprometida inmediatamente después de que se encontraron los cuerpos. No hubo protección de la escena del crimen y la evidencia, sino todo lo contrario. Los habitantes de Villisca deambularon por la casa durante más de 24 horas entre el descubrimiento de los asesinatos y la retirada de las 8 víctimas. Según algunas estimaciones, hasta 100 personas habían pisoteado la escena del crimen antes de que fuera asegurada por la Guardia Nacional de Villisca o alrededor del mediodía del 10 de junio. Sorprendentemente, el forense reunió al jurado y comenzó la investigación el 11 de junio de 1912, solo 2 días después de los asesinatos. Un total de 14 testigos fueron llamados a declarar en la investigación, incluyendo a Mary Peckham, la vecina que dio la alarma, Ed Selly, un empleado de Josiah que había llegado para cuidar a los animales, y J. Clark Cooper, el primer médico en entrar a la casa tras el descubrimiento. Los servicios fúnebres de Moore Stillinger se llevaron a cabo en la plaza del pueblo de Villisca el 12 de junio de 1912 con miles de asistentes. Guardias nacionales bloquearon la calle mientras un coche fúnebre se dirigía al cuartel de bomberos donde yacían las 8 víctimas. Sus ataúdes, que no estuvieron expuestos durante el funeral, fueron llevados más tarde en varias carrozas al cementerio de Villisca para ser enterrados. El cortejo fúnebre tenía 50 carrozas de largo. Los asesinatos generaron casi 10 años de investigaciones, repetidas audiencias de gran jurado, una escasa y espectacular demanda por difamación, y un juicio por asesinato, y numerosos litigios y juicios menores. El horrible crimen hizo y deshizo carreras políticas. Se redactó legislación en respuesta al asesinato, incluyendo el establecimiento del predecesor de la Oficina Estatal Actual de Investigaciones Criminales. La investigación produjo múltiples sospechosos, pero ninguna condena. A las 5:19 de la mañana siguiente a los asesinatos, el rebelde Lynn George Jacqueline Kelly salió de Villisca a bordo del tren número 1 con dirección al oeste. 5 trenes, y supuestamente les dijo a otros viajeros que había 8 almas muertas en Villisca, Iowa, masacradas en sus camas mientras dormían. Dijo, a pesar de que los cuerpos aún no habían sido descubiertos. Kelly fue juzgado 2 veces por el asesinato. El primer juicio terminó con un jurado en desacuerdo y el segundo con una absolución. Otros sospechosos en la investigación incluían a Frank F. Jones, un senador estatal y antiguo empleador de Moore, quien tenía rivalidades comerciales con Josiah William Mansfield, asesinó a su esposa, hija y suegros de una manera inquietantemente similar a los asesinatos de la familia Moore. Henry Lee Moore fue condenado por asesinar a su madre y a su abuela materna solo meses después de los asesinatos de Villisca. Su arma preferida era un hacha, sin embargo, nadie fue condenado. El caso inspiró investigaciones más amplias sobre crímenes similares. 9 meses antes de los asesinatos en Villisca, un caso similar de asesinato con hacha ocurrió en Colorado Springs, Colorado. 2 casos de asesinato con hacha siguieron en Edgeworth, Kansas y Paola, Kansas. Los casos eran lo suficientemente similares como para plantear la posibilidad de haber sido cometidos por la misma persona.
En su libro de 2017 The Man from the Train, Bill James y su hija Rachel McCarthy James discuten los asesinatos de Villisca como parte de una serie mucho más grande de asesinatos que, según ellos, fueron cometidos por un solo asesino en serie. Su teoría sugiere que un asesino en serie itinerante fue responsable de múltiples crímenes similares en el Medio Oeste. El impacto en Villisca fue permanente. Aunque Villisca aún posee el mismo encanto y atractivo de pueblo pequeño que tenía hace más de 100 años, su legado está para siempre manchado por los acontecimientos de junio de 1912. Hasta el día de hoy, los asesinatos con hacha de Villisca siguen atormentando al pequeño pueblo. Hoy, la casa es un destino turístico en el pequeño pueblo rural de Villisca, Iowa. Una pareja había comprado la casa en 1995 y deshecho todas las reformas modernas, restaurándola a su estado de 1912. La casa ahora funciona como museo y está incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos, atrayendo a miles de visitantes anualmente que vienen a aprender sobre este misterio sin resolver. Hasta el día de hoy, nadie ha sido declarado culpable por los asesinatos, y lo más probable es que nunca lo sea. Dado que han pasado más de 100 años, los asesinatos con hacha de Villisca siguen siendo los más notorios en la historia de Iowa. El caso ha influido en los procedimientos forenses modernos, la gestión de la escena del crimen y los protocolos de aplicación de la ley, sirviendo como un crudo recordatorio de cuánto han avanzado las técnicas de investigación desde 1912. Las 8 víctimas, la familia Moore y las hermanas Stillinger, son recordadas no solo como víctimas de un infame crimen sin resolver, sino como personas reales cuyas vidas fueron trágicamente truncadas. Su historia sigue fascinando a los entusiastas del crimen real, a los investigadores paranormales y a los historiadores más de 112 años después de aquella terrible noche de junio de 1912. En la noche del 9 al 10 de junio de 1912, en el pequeño pueblo de Villisca, Iowa, 8 personas fueron brutalmente asesinadas con una hacha mientras dormían. Las víctimas eran la familia Moore, Arthur, los padres Joshua, de 43 años, y Sarah, de 39. Sus 4 hijos, Herman, de 11 años, Mary Catherine, de 10, Arthur, de 7, y Paul, de 5, más 2 jóvenes amigas, las hermanas Ina y Lena, de 12, que se quedaban a dormir. La familia había asistido a un programa religioso esa noche, y regresó a casa alrededor de las 9:45 de la noche. En algún momento entre la medianoche y las 5 un asesino desconocido entró a la casa y mató a golpes a las 8 víctimas con el propio hacha de la familia. El asesino cubrió los espejos, tapó las ventanas con ropa, comió y cerró la puerta al irse. Los cuerpos fueron descubiertos a la mañana siguiente, cuando la vecina Mary Peckham notó la casa inusualmente silenciosa y llamó al hermano de Josiah Ross, quien encontró la horrible escena. A pesar de una larga investigación que duró casi una década, múltiples sospechosos, incluidos el reverendo George Kelly, el empresario Frank Jones y el asesino en serie William Mansfield, 2 juicios e incluso confesiones, nadie fue condenado. El caso sigue sin resolverse, después de 112 años. La casa aún sigue en pie hoy en día como museo, y es considerada uno de los casos de asesinato sin resolver más famosos de Estados Unidos. Los asesinatos con hacha de Villisca siguen siendo el crimen más notorio de Iowa. Si te gustó el video, asegúrate de suscribirte, y te veré en el próximo video.